A pesar de que ya inició la cuarta transformación y Andrés Manuel López Obrador es presidente, aún así continúa este pleitazo con el Poder Judicial, ¿no? Y no es menor, porque si empezamos a ver cómo en otros países el Poder Judicial ha logrado bloquear y hasta meter a la cárcel a presidentes, expresidentes, en más caso reciente, Lula, que siendo candidato puntero, el Poder Judicial de aquel país lo metió a la cárcel para descarrilarlo, pues lo cierto es que este pleito no debe de subestimarse. Esta es la portada del Universal. Finalmente siguen los pleitos por el tema de los salarios, ¿no? La baja salarial. Y es que, según el Universal, ya hay una lluvia de amparos y quejas por baja salarial. Hasta 2,000, casi 3,000 personas se han amparado y les han dado un amparo. La gran mayoría del Poder Judicial acusan campaña de Morena en contra del Poder Judicial. Eso se revela el día de hoy, en el segundo día hábil de la presidencia de López Obrador. Dice así: ante la posibilidad de ser procesados penalmente por ganar más que el presidente, jueces y magistrados solicitaron amparo contra la integración de carpetas de investigación en su contra. Y es que hasta ayer, la Ley Federal de Remuneraciones y las iniciativas de Morena para reformar el Poder Judicial sumaron 512 demandas colectivas de amparo tramitadas por 2,835 personas, 331 jueces, 366 magistrados, 1,037 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y el resto burócratas de diversas dependencias, en particular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo cierto es que a todos estos, más de casi 3,000 personas que buscaron el amparo, ya se les dio la llamada suspensión provisional, ¿no? Eso significa que todos estos que se han amparado, al final ya van a poder recibir todos sus megasueldos, sus más de 500,000 pesos mensuales, porque en lo que se resuelve el amparo. Y lo cierto es que en lo que se resuelve el amparo, si son los mismos jueces que se están demandando, ellos van a resolver ese amparo, pues entonces estos jueces están realmente violando el principio de derecho básico, de que van a ser literal juez y parte. Otra institución también que buscó estos amparos fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH llevó a la Suprema Corte también juicios de amparos para seguir cobrando millonarios sueldos. Y lo cierto es que mientras López Obrador, la vez que los criticó, pues digo, o sea, es que es increíble que los derechos humanos, la comisión, no hace nada para defender los derechos humanos de miles de personas, pero eso sí, se están amparando contra la Suprema Corte para seguir comprando un chorro de lana. Y le respondió así la CNDH: ganar bien también es un derecho humano. En un gran derroche de cinismo de la propia CNDH, ¿no? Señalan que cobrar 500, 600 mil pesos mensuales es también un derecho humano y se debe de proteger, ¿no? La CNDH dice: estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad. Pero bueno, ya está en la Constitución. Y lo cierto es que esto, o sea, es el primer, vamos a llamarla así, piedra de lo que viene a ser toda una batalla legal contra López Obrador, ¿no? Contra todas las reformas que vaya a hacer López Obrador. Ya anunció López Obrador el día de hoy que va a arrancar una reforma para quitarle el fuero constitucional. También que la siguiente semana se va a meter una iniciativa para quitar la reforma educativa y otras más. Lo cierto es que en todas estas reformas de Morena, siempre el Poder Judicial va a tener un interés de tumbar todas, de finalmente declararse anticonstitucional, para que desde el Poder Judicial vayan boicoteando el gran arranque que está teniendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero bueno, finalmente tienen que haber reformas legales. Esa es la realidad. Incluso ya los gobernadores del PAN anunciaron igual acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo por esta figura de los superdelegados, que pues ellos están en desacuerdo porque pues no quieren perder el control de sus respectivas entidades. Y seguramente el Poder Judicial también ya les dio entrada a varias de ellas y tal vez hecho para atrás. La verdad es que ese es el problema de no tener así bien controlado el Poder Judicial, o cuando menos que el Poder Judicial esté siendo refugio de toda la derecha. Pero ante ello, hoy López Obrador arremetió contra el Poder Judicial de manera
no tan directa, pero sí una indirecta, muy directa, señalando que aquellos que están protegiendo sus megasueldos de 600,000 pesos, pretextando que es necesario ganar tanto dinero para no ser corruptos, es una forma de corrupción y de deshonestidad. Vamos a escucharlo, porque lo cierto es que es muy revelador porque nos damos cuenta que Obrador no se va a echar para atrás en esto. Para inconformarse acerca de que si ganan menos se va a fomentar la corrupción. Eso es poco serio, muy poco serio. Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600,000 pesos mensuales. Eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar, como sucedía, 600,000 pesos mensuales, pues eso es un acto de deshonestidad. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo respeto el derecho a disentir. Hay que ver cuánto ganan los servidores públicos en otros países. Yo recuerdo que hace un año que escribí un libro, hice una investigación y los altos funcionarios públicos de México eran de los mejores pagados del mundo. Esto no puede seguir sucediendo, pero insisto, hay un auténtico Estado de Derecho. También otra parte de la misma conferencia que dio hoy López Obrador señala que es también un mito de que en la iniciativa privada ganen igual megasueldos. Él señala esto, ¿no? Insiste en que al final estar en el servicio público es eso, servir a la nación. No es para hacerse millonarios, no es para ganar dinero. Y que para ganar dinero está la iniciativa privada. Y también comentó esto, ¿no? Pero de todos modos, o sea, tampoco crean que la iniciativa privada ganan más de 100, igual estos megasueldos. Que si bien hay algunos ejecutivos altos, dueños de empresas que podrían recibir estos megasueldos, pero crees que la mayoría de los gerentes no lo hacen, no ganan más de 100, 150,000 pesos, ¿no? Y cierto, tiene toda la razón. O sea, al final, la justificación de que es necesario ganar muchísimo dinero, o sea, estamos hablando de 600,000 pesos mensuales, para ser independientes, ¿no? Es una justificación que es más acorde a que son corruptos de que sea una justificación verdadera, ¿no? Y lo cierto es que este es un claro mensaje, obviamente, a todos los ministros. Y ya no es solo de López Obrador, ojo, es del presidente de México, del titular del Poder Ejecutivo, y que, bueno, pues también él tiene la facultad de controlar el presupuesto, incluido lo que se le paga a los magistrados, ministros, jueces y obviamente a los funcionarios de la CNDH. Esa es la realidad. Todo esto, sin embargo, no ha pasado también de noche en el Poder Judicial. Lo cierto es que en el interior del Poder Judicial hay rebeliones internas, hay ya guerras civiles, hay reyertas, guerrilla, porque hay una parte del Poder Judicial que realmente quiere jalar con López Obrador, que entiende que ya llegó también una verdadera cuarta transformación, que sería una pelea o una guerra perdida, intentar pelearse con un presidente tan popular y que incluso The Economist dice que va a ser el más poderoso en décadas, ¿no? Y que finalmente quieren un verdadero cambio. Y por ejemplo, esto es interesante lo que ha pasado en Puebla, porque en Puebla, ¿no?
Todavía no se ha anulado la elección de Puebla. Lo cierto es que la tradición en la calificación de las elecciones en Puebla, en cualquier elección, no solo en Puebla, es que al final hay un magistrado, redacta un proyecto y este proyecto se conoce el mero día que se vota, ¿no? Y ese proyecto puede votarse a favor o en contra. Pero bueno, esa es la tradición, ¿no? Nunca los ciudadanos conocemos los proyectos que van a votar los magistrados. Nunca. Quiero que tengan claro esto. Y entonces, ahora por primera vez, un magistrado electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, revela hace 2 días en un tuit, sube cuál va a ser el proyecto que él redactó sobre el Puebla. Y donde propone él en ese proyecto anular las elecciones por una serie de irregularidades que la verdad es que son incontables. Por ejemplo, ¿qué es los proyectos por lo cual se va a, o sea, en el proyecto que se dice que se debe anular, e incluso están todas las pruebas en el proyecto, es un documento de más de 500 páginas. Por ejemplo, es indebido desechamiento de ampliaciones y pruebas, detención ilegal de brigadistas, robo de material electoral por parte de funcionarios estatales, imagínense, violencia generalizada en casillas, compra de votos, indebida valoración relacionadas con el laboratorio electoral, sustracción de documentos por funcionario electoral, parcialidad de autoridades electorales locales directamente al Instituto Electoral de Puebla, traslado de documentación a sede central del Instituto Electoral de Puebla, indebido resguardo de documentación en la bodega electoral, recuento en sede jurisdiccional. O sea, una serie incontable de irregularidades, con solo una es suficiente para anular la elección. ¿Y pero por qué? ¿Por qué revela esto? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué este magistrado, que obviamente generó que en Morena estallaran de júbilo y los panistas estallaran en cólera, por qué lo revela? ¿Cuál es la razón política? Y la razón es que este magistrado, pues estábamos haciéndole la chamba sucia, por así decirlo, a Morena, ¿no? O sea, al final está boicoteando la intención del PAN de maniobrar con el TRIFE la ratificación de Marta Erika Alonso, porque iba para allá esto. Realmente el TRIFE ya estaba acordando con el PAN, por eso también se anuló la elección el PAN allá en Monterrey, donde había ganado, para darse la PRI, y estaba maniobrando dar Monterrey al PRI por dar Puebla al PAN. Pero entonces este magistrado, viendo estas señales, boicotea esto, saca a la luz un proyecto donde hay una inédita e insólita relación de pruebas para anular la elección, y entonces deja entrever a los magistrados de que si no votan a favor de este proyecto con tantas pruebas que se encuentran ahí, pues se van a ver como lo que son corruptos. Y entonces tienen toda la presión pública, de la opinión pública encima, y claro, la presión del poder legislativo y el poder ejecutivo, ahorita ya en manos de Morena. Entonces, eso también es lo que está pasando mucho. Finalmente, yo no dudo que también al interior del actual Poder Judicial, la Suprema Corte, existe lo mismo. Pero a pesar de esto, obviamente, ¿no? Hay una serie de enfrentamientos internos por este reacomodo de fuerzas que se está registrando en la actualidad. Y bueno, Obrador también vemos que no va a ser un presidente común, ¿no? Sino va a ser un presidente que diga las cosas como él realmente las dice, directamente, a pesar que sean indirectas, muy clara la directa. Y bueno, eso vamos a tener acostumbrados, y eventualmente supongo que el Poder Judicial, pues yo no sé, tal vez sí entiendan que también debe llegar una cuarta transformación ahí, o tal vez no, y por lo tanto veamos cómo en el Poder Legislativo empiezan también una serie de reformas rápidas para quitar a todos los ministros. Yo no dudo que si no se alinean los ministros de la Corte, llega una gran reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para sencillamente desaparecer la Suprema Corte y nombrar nuevos ministros. Ya sucedió, no sería la primera vez, en las secciones sucedió esto, ¿no? O sea, eran como 20 y tantos ministros, ¡fum!, los corrieron a todos y nombraron nuevos. Y eventualmente también podría acabar todo esto. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Te recuerdo que ya está disponible para ya la venta el cuadro de López Obrador tomando protesta, y te mando como regalo un imán para tu refrigerador. Es un espléndido regalo de Navidad. Y también está igual un nuevo modelo de playera. La playera de Me Canso Ganso. Cómpralas en la tienda oficial del Chapucero. Este es el enlace, y también en la descripción del video te dejo el enlace clicable.